Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo vamos a hablar de trapecios, calcularemos su área y su perímetro y aplicaremos también a este tipo de polígonos el teorema de Pitágoras. Un trapecio es un cuadrilátero que tiene dos lados paralelos y dos que no lo son. El trapecio puede ser escaleno, como es este caso, en el que los dos lados no paralelos no guardan ningún tipo de simetría. Puede ser rectángulo, en el caso en el que uno de los dos lados no paralelos forma un ángulo de 90 grados con los dos lados paralelos, que llamaremos bases. O puede ser isósceles si tiene simetría vertical, es decir, si los dos lados no paralelos son iguales. Todos los trapecios, ya sean escalenos, rectángulos o isósceles, tienen dos bases, la llamada base mayor y la base menor, y tienen altura, que es la distancia que separa la base mayor de la base menor. El perímetro de un trapecio se calcula sumando todos sus lados y el área se calcula como la suma de las bases multiplicada por la altura y dividida entre 2, es decir, base mayor más base menor por altura entre 2. Vamos con unos ejemplos. Este primer ejemplo es un trapecio isósceles, ya que se observa a primera vista que los dos lados no paralelos son iguales, es decir, que el trapecio es simétrico. Tenemos como datos las bases, los lados y también la altura, y podemos calcular el perímetro como la suma de todos sus lados, es decir, 15 más 5 más 9 más 5, es decir, 34 centímetros. Y también podemos calcular el área como base mayor, que es 15, más base menor, que es 9, por altura entre 2, es decir, 24 por 4 entre 2, 96 entre 2, son 48 centímetros cuadrados. Vamos ahora con un segundo ejemplo, un trapecio rectángulo. En este trapecio rectángulo tenemos todos sus lados y además tenemos la altura, ya que este lado coincide con la altura del trapecio. Y por tanto, el perímetro serán 8 más 4 más 5 más 5. Es decir, 22 centímetros, y su área será base mayor, que es 8, más base menor, que es 5, por altura, que es 4, entre 2. Es decir, 8 y 5, 13 por 4 entre 2, 52 entre 2, 26 centímetros cuadrados. Vamos ahora con un tercer ejemplo, un trapecio escaleno del que sabemos todos sus lados y sabemos además su altura. El perímetro se calcula sumando todos sus lados, es decir, 50 más 20 más 25 más 15, lo que da como resultado 110 centímetros. Y el área se calcula sumando la base mayor, que es 50, con la base menor, que es 25, multiplicándolo por la altura y dividiendo entre 2. 50 más 25 es 75, por 12 entre 2 es 900 entre 2, es decir, 450 centímetros cuadrados. Vamos a aplicar ahora el teorema de Pitágoras a los trapecios y vamos a aplicarlo como siempre a través de ejemplos. En este primer ejemplo tenemos un trapecio rectángulo del que sabemos su base mayor, su base menor y su altura, pero nos falta por saber su lado oblicuo, que calcularemos a través del teorema de Pitágoras, ya que un trapecio rectángulo se puede dividir en un rectángulo y un triángulo. Fijaos que esta distancia que estoy señalando son 5 centímetros y por tanto la diferencia entre la base mayor y la base menor van a ser 4 centímetros. Sabemos además que la altura son 3 centímetros porque coincide con el lado perpendicular a las bases. Y tenemos entonces un triángulo rectángulo en el que 3 y 4 son los catetos y ese lado oblicuo que desconocemos es la hipotenusa. Y por tanto, lado al cuadrado será igual a 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Si desarrollamos los cuadrados, lado al cuadrado es 9 más 16. Si sumamos tenemos que el lado al cuadrado es 25. Por tanto, el lado será la raíz cuadrada de 25, es decir, 5 centímetros. Una vez hemos calculado el lado oblicuo, tenemos todos sus lados y podemos calcular el perímetro como la suma de todos sus lados, es decir, 9 más 3 más 5 más 5, 22 centímetros. Y su área será, por tanto, base mayor, que es 9, más base menor, que es 5, por altura, que es 3, entre 2. 9 más 5 es 14, que por 3 entre 2 da 42 entre 2, es decir, 21 centímetros cuadrados. Vamos ahora con un trapecio isósceles, del que conocemos todos sus lados, pero del cual desconocemos su altura.
Todos los trapecios isósceles se pueden dividir en un rectángulo y dos triángulos rectángulos, en el que sabemos que si esta medida son 5 centímetros, la diferencia entre 11 y 5, que es 6, se divide a partes iguales, es decir, que cada uno de esos dos triángulos rectángulos tiene una base de 3 centímetros. Y por tanto podremos calcular su altura teniendo en cuenta que tanto 3 como la altura son catetos del triángulo rectángulo y que los lados oblicuos son la hipotenusa de los triángulos, es decir, que 5 al cuadrado será 3 al cuadrado más h al cuadrado, que 25 será igual que 9 más h cuadrado, restamos 9 y tenemos que 25 menos 9 es h cuadrado y por tanto 16 es h cuadrado y h es la raíz cuadrada de 16, es decir, 4 centímetros. Ya tenemos toda la información y podemos calcular perímetro y área. El perímetro 11 más 5 más 5 más 5, es decir, 26 centímetros, y el área, base mayor que es 11 más base menor que es 5, por altura que es 4, entre 2. 11 más 5 es 16, por 4 entre 2 nos da 64 entre 2, es decir, 32 centímetros cuadrados. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y que hayáis aprendido a calcular áreas y perímetros de trapecios y también aplicar el teorema de Pitágoras en trapecios rectángulos e isósceles. Que tengáis un buen día y nos vemos en el próximo vídeo.